vamos a dar comienzo al curso el día de hoy. El tema es ajuste al subsidio para el empleo 2024. Y bueno, muchas personas se estarán preguntando qué debo de hacer al respecto de esto, cómo funciona la nueva mecánica, qué tengo, cómo me va a impactar. Y bueno, pues hasta hace unos meses, ah, de hecho, hasta el 30 de abril del 2024, teníamos una tabla de subsidio que, pues la pueden ver en pantalla, dejó de darle subsidio a los empleados que tenían un salario inferior a 7,382,34. Sabemos que hoy en día el salario mínimo está arriba de eso. Y algunos dirán, bueno, o sea, ya no hay subsidio al empleo o no había subsidio al empleo para los del salario mínimo. Bueno, quizás si esos empleados llegaban a ganar menos por un descuento, porque inclusive les pagábamos menos del salario mínimo, pues sí podían llegar a tener todavía un subsidio con esta tabla. Pero la gran mayoría de los trabajadores que ya pues, ganan más del salario mínimo y que no tienen ninguna incidencia de nómina como faltas o descuentos por alguna incapacidad, qué sé yo, algo que les hiciera disminuir una jornada reducida, algo que les hiciera disminuir este ingreso, pues bueno, prácticamente podríamos decir que ya no hay oficialmente un subsidio. Y nos sorprendió el día 1 de mayo este decreto, que bueno, algunos dirán que es más político porque bueno, Día del Trabajador, cerca de las elecciones, qué sé yo, eh, no nos anticiparon nada, emiten un decreto que saca una nueva mecánica, ¿no? Y esta nueva mecánica, a partir del 1 de mayo, pues no da como tal una tabla. Nosotros construimos una tabla porque finalmente se genera a través de una nueva mecánica en donde dice el decreto que deberá de otorgarse el 11,82 de la UMA. Esto es para el ejercicio 2024, 390 pesos con 12 centavos y que los trabajadores que ganen hasta 9,081 podrán recibirlo y a partir de este rango, o sea, para nosotros un centavo más, ya no estarían recibiendo ningún monto de subsidio. De aquí hasta 9 millones, o bueno, ahí dice una cantidad, creo que está mal una coma, pero bueno, todo lo que sea 9 para arriba, 10 millones, y bueno, hasta ojalá y alguien gane más de 10 millones, pues ya no recibiría el subsidio, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a ver dos características con la nueva mecánica. Uno, que como está indexada a la UMA, pues vamos a tener dos tablas literal, vamos a tener que ir construyendo las tablas cada ejercicio, en donde vamos a tener una tabla para el mes de enero, porque recuerden que la UMA se modifica a partir de febrero. Entonces vamos a tener una UMA o una tabla de subsidio indexada a la UMA para enero y otra para el resto del ejercicio. Y bueno, otra de las características de esta nueva mecánica es que se elimina el subsidio a entregar, ¿no? Ese subsidio que antes teníamos de comparar el ISR causado menos el subsidio causado. Si había una diferencia en donde el subsidio era mayor que el ISR, entonces esa cantidad se le entregaba al trabajador y pues el patrón podía ocuparlo como un crédito para pues sus impuestos. Generalmente el ISR de los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, ahora esta mecánica elimina el otorgar este subsidio a los trabajadores. Entonces, cambia la mecánica, probablemente es más sencillo, ahorita vamos a ver los casos, pero genera varias dudas y las vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Bueno, es importante entender que el ajuste al subsidio nace de un parrafito que traíamos en la anterior mecánica y que también lo traemos en la nueva mecánica con algunas palabras o una redacción muy similar a la que teníamos en el anterior.
Y vamos a leerlo con ustedes para que estemos en la misma sintonía. Esto dice que cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador no podrá exceder el monto mensual máximo que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por el 11.82. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que dice es, si tú tienes varios periodos y los sumas, pues en ningún momento puedes pasar de los 390.12. Ya lo da en cifras de UMA para que el 2025 pues sea a lo mejor 300 o 400 pesos, una cantidad que vaya a ser de acuerdo a lo que la inflación actualice la UMA, ¿no? Entonces, es la misma redacción que traíamos en el 10º transitorio de la ley de SR que otorgaba el subsidio causado o el subsidio para el empleo. Y entonces, pues en la misma lógica, entendiendo las palabras más, palabras menos, pues nos da a entender que el ajuste al subsidio subsiste, ¿no? Porque de repente, cuando vimos el nuevo decreto, pues nos alegramos, ¿no? Porque, ay, por fin ya no va a haber ajuste al subsidio. Era una monserga, era algo complicado de entender, y bueno, a partir de ahora, pues ya entendemos que también vamos a tener que obtener o hacer este ajuste al subsidio. La verdad que todos esperábamos que no, pero ni modo, nos tocó el tema. Y bueno, hay que entender que junto con esto, porque siempre hay una razón de ser que obviamente obedece a que el SAT quiere pues tener todo, como yo le digo, peladito y en la boca, ¿no? O sea, él quiere tener la información de todo lo que pasa en tu empresa a través de los FDIs y no es la excepción en el caso del subsidio. Entonces, entendemos que, por un lado, el subsidio, pues es un beneficio de manera mensual, a diferencia de el ISR, que es un impuesto anual. O sea, que nosotros hagamos pagos provisionales a cuenta del impuesto, no quita que el ISR, la obligación sea anual. En el caso del subsidio, este beneficio es mensual. Entonces, por eso nos dice la ley anterior o el 10º transitorio y el nuevo decreto que tenemos que ajustarlo porque no puede pasar de ese beneficio mensual. Y aunado a eso, yo les diría que una de las cuestiones que también empuja a realizar este ajuste es justamente este último párrafo del artículo 3º del nuevo decreto, que tenía la misma redacción que el anterior ajuste, ¿no? O el anterior subsidio. Vamos a leerlos todos juntos para que estemos en el mismo canal. Entonces dice que los trabajadores que perciban los ingresos referidos en el primer párrafo y la fracción 1 del 94 de la ley del ISR, básicamente habla de sueldos y salarios, que estén obligados a presentar declaración anual en los términos de la citada ley, podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio determinado conforme al 152 de la misma ley el monto que por concepto de subsidio para el empleo se determinó conforme a este artículo durante el ejercicio fiscal correspondiente, previsto en los comprobantes fiscales que para tales efectos les sean proporcionados por el retenedor, sin exceder del monto del impuesto del ejercicio determinado conforme al citado 152. Entonces, básicamente nos dice, ustedes tienen derecho al subsidio, pero cuando lo vayan a calcular de forma anual, pues va a ser lo que resulte de los subsidios mensuales correspondientes. O sea, no hay como una tabla y sería buenísimo, y creo que antes sí la había, que era una tabla anual, y entonces uno decía, bueno, pues hago el recálculo, presento mi declaración informativa, bla, 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 y ya la gente calculaba sus impuestos. Y aquí el meollo del asunto, para mi gusto, es el tema de los que no están obligados a presentar, más bien a los que están obligados a presentar su declaración, porque los que no están obligados, pues quizá no tienen ninguna bronca, ¿no? Y además, en los que tienen el patrón la obligación de hacer el cálculo anual,
pues ahí podría hacerse el ajuste y quitarse lo que se tuviese que quitar. Entonces, yo creo que en un mundo donde no hubiese esta obligación de presentar la declaración anual, pues seguramente no habría ajuste al subsidio, me imagino yo. Digo, quizá todavía quedaría el tema de chispas, le di más subsidio del que debió haber sido, pues tampoco está bien, pero quizá la autoridad no estuviera tan preocupada de este tema. Entonces yo creo que aquí se juegan varios factores para que se pueda o se necesite generar un ajuste al subsidio. Para mí uno es el tema obviamente de que es como es una prestación o un beneficio mensual, pues ahí pues no hay una forma más que hacerlo de forma mensual, que no es un impuesto anual o un beneficio anual. Y la otra parte es que tiene que quedar, según este párrafo, tiene que quedar en los comprobantes asentado cuánto es el subsidio que realmente le corresponde al trabajador. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son los motivos por los cuales tenemos que ajustar esto. ¿Qué ocurre en el día a día de las empresas que tengan que ajustar estos montos de subsidio, ¿no? Nos surgían muchas preguntas que las vamos a ir contestando a lo largo del curso cuando llegaba este nuevo subsidio, porque creíamos que a lo mejor íbamos a verlo más sencillo, que iba a cambiar la forma de manejar el subsidio. Vimos que realmente es muy parecido. Hay algunas cosas que todavía tenemos dudas. La autoridad hasta el día de hoy, bueno, hoy no he consultado los periódicos oficiales, no ha pronunciado nada al respecto de qué se va a hacer, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que es la misma redacción que antes, con algunos, nueva mecánica, pero en la redacción nos supone que hay que hacer ajuste, pues diríamos, vamos a ocupar las mismas reglas que teníamos antes, a ver si podemos cuadrar con lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, hay una pregunta que por ahí teníamos un curso de nóminas con nuestro asesor, el contador Miguel Fajardo, y surgió esta pregunta. Dicen, oye, ¿es obligatorio aplicar el nuevo subsidio? Porque el decreto dice, podrán gozar, nos dice, podrán gozar de este beneficio. Y cuando algo dice, podrán gozar y no deberá, pues dices, igual y lo puedo aplicar o no. Y armó un poco de controversia porque realmente, eh, pues por un lado dices, es que las leyes laborales como que siempre tienden a beneficiar al trabajador y siempre vas a tomar la perspectiva que mejor beneficio le otorgue o que le ayude al trabajador, ¿no? Entonces yo les preguntaría, si no aplicáramos el subsidio hoy en día, por ejemplo, eh, en alguien que le podemos disminuir el ISR, ¿le estaríamos ayudando? Pues quizá no. O sea, ahí realmente quizá nos ayudaríamos a nosotros a quitarnos este trabajo, de decir, ¿saben qué? Pues el trabajador ya hasta tal día no recibía subsidio, pues que se siga así, ni se va a dar cuenta y va a seguir recibiendo lo mismo. Yo ya ajusté los sueldos, ya ahí muere. Podría ser un criterio, pero eso es algo que quedaría uno ahora sí que criterio personal y dos, pues que realmente no estaríamos cumpliendo un decreto que nos dice otórgale a estos este beneficio. Entonces, ahí es una pregunta, la verdad que muy controversial, que no soy yo el que me gustaría contestarla. Luego, vemos que sí se actualiza el 11.82 de la UMA, es decir, este monto de 390 pesos sí va a ir actualizándose conforme a la UMA, pero no nos dice en ningún lugar, oye, cuando pasen de los 9,081, el próximo año 10,000 y así, porque la inflación va a pegar en los dos lados. O sea, obviamente quieres recibir más dinero, pero por otro lado, pues, los 9,081 en 10 años no van a hacer nada. O sea, realmente, ¿quién los va a volver a tener? Entonces, no veo por ahí ninguna indicación que diga también actualiza ese monto, ¿no? Otra pregunta que surgió es, ¿no debo preocuparme por los salarios superiores a 9,081? O sea, si yo gano 9,090 o 10,500, ya no debo de preocuparme, o sea, pues ya ni tienen subsidio, ¿para qué me preocupo del ajuste? Vamos a ver ahorita que sí te tienes que preocupar. ¿Hay forma de evitar el ajuste del subsidio? Pues
En algunos casos, pero quizá no va a aplicarte, sí podrías evitarte este ajuste. ¿Debo recalcular el ISR mensual de los trabajadores? Otra pregunta que vamos a ver en los siguientes momentos. ¿Debo ajustar los FDIs de los periodos que no calculé el subsidio con las nuevas reglas? Y finalmente, ¿se pueden usar las claves del ajuste del subsidio que hoy en día tiene el SAT? Todas estas preguntas vamos a tratar de contestárselas en los siguientes minutos. Al final vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les pido que por favor, si la tienen, la puedan apuntar en su libreta y al final nos las hagan saber para contestarlas, porque quizá varias de las preguntas que ustedes nos hagan, que son unas de las que ya están aquí o algunas que van a ir surgiendo en la presentación, pues quizá las vamos a contestar a lo largo de los siguientes minutos. Entonces, quisimos aterrizar casos reales en los cuales tenemos que realizar el ajuste y lo más común es que vamos a ver este tipo de ajustes en los que tienen salarios mixtos o variables, en donde hay bonos o inclusive tengo un salario fijo, pero a veces tengo horas extras y esto me va a ocasionar, vamos a ver, un posible ajuste, ¿no? Luego también va a ser muy común que tengamos empleados de nuevo ingreso que solo trabajen en la segunda quincena o en las últimas semanas y que uno diría, bueno, o sea, gana 10,000 pesos o gana 15,000 pesos y pues no tengo que hacerle ajuste. De hecho, ni subsidio tiene, ¿cómo le voy a hacer ajuste al subsidio? Oye, pero si gana 15,000 pesos y trabajó media quincena, o sea, una quincena, perdón, medio mes, pues ya está ganando en ese mes 7,500 y 7,500 sí alcanza para el subsidio. Entonces, no quiere decir que ya gana más de 9,081 al mes y ya no voy a hacer ajuste al subsidio. O al revés, empleados que se den de baja, dices, oye, este empleado pues sí gana los 10,000 pesos, no tiene ajuste al subsidio o no tiene subsidio, pero si se da de baja a mitad de mes, pues es que le pagué un sueldo por la mitad y entonces tiene derecho a subsidio según este nuevo decreto y según las reglas anteriores. Vamos a hacer un hincapié que el decreto, al igual que el otro, sí dice que los pagos por separación no son susceptibles de recibir este subsidio. Entonces, si tú le das una liquidación de 3 meses y por ahí llegaras a alcanzar, no lo creo hoy en día por los montos, un subsidio, no correspondería, no por el hecho de que sea esta causal que estamos viendo, sino porque en sí el decreto lo especifica claramente. Luego viene los empleados con permisos sin goce de sueldo, incapacidades, faltas o algo que les hagan ganar el subsidio, ¿no? O sea, yo gano 10,000, pero falté 3 días, igual y ya llegué a mis 9,081 y entonces ya tengo derecho a subsidio. Luego puede pasar que tenga empleados con nóminas semanales y diga, oye, pues es que en el mes no van a ganar los 9,081. Pero ¿qué creen? Que a veces hay meses que traen 5 semanas y le hacemos 5 pagos y ya rebasan en un solo mes los 9,081. Entonces pierden su subsidio. Estos son los casos más comunes que alcanzamos a detectar. Si ustedes tienen algún caso por ahí, al final nos lo pueden comentar también en las preguntas y respuestas. Y derivado de esto, reducimos o por así decirlo, simplificamos en escenarios la información para que entendamos más o menos qué vamos a hacer en el ajuste al subsidio y lo dividimos como que se tiene derecho a subsidio en la primera quincena o semanas y luego se pierde. Es decir, primero como que sí parecía que sí ya iba a tener subsidio, pero ¿qué crees? Que en la última semana me diste un bono o algo pasó que lo perdí. Luego es al revés, no se tiene derecho en la primera quincena, oye, gané, me dieron un bono, bla, bla, pues si yo divido el subsidio según el decreto en los 30,4, porque para esto, cuando tú tienes pagos que son inferiores al mes, te dice el decreto, divídelo entre 30,4 para saber cuánto de subsidio es diario. Entonces, cuando calculo mi quincena, multiplico lo que me dé el subsidio diario por los días, 15 días, y entonces digo, pues por ejemplo, en el caso de la primera quincena completa me tocan 195 pesos. Entonces estos 195 pesos que me tocan de subsidio,
por un bonito o algo que ya tengo ahí, pues ya lo pierdo, pero quizá en la segunda quincena pues tengo unas faltas o algo pasa y pues digo, oye, ya ahí me redujo el salario, entonces lo volví a ganar, o sea, lo que digamos me dieron en la primera quincena, se compensó en la segunda que no me dieron. Y así es como pues puede llegarse a perderse o ganarse. Y el caso de las nóminas semanales, que no es que ocurra algo como lo que ustedes vieron anterior, de que tengo salarios mixtos, horas extras, nuevo ingreso, baja, permisos, no hay incidencias, pero la misma mecánica de las nóminas semanales hace que por el hecho de pagarle semanalmente al trabajador, pues ya tenga que estar haciendo un ajuste al subsidio. Y quisimos hacer esto con números porque la verdad que los contadores no entendemos si no es con números, ¿no? Hasta que no vemos los números, empezamos a ver el impacto que va a tener. Y aquí hicimos varios ejercicios. Primero quisimos demostrarles cómo se vería una nómina quincenal en donde ustedes van a pagarle el límite, los 9,081 pesos, ¿no? Entonces, si yo gano 9,081 pesos y me pagan quincenalmente, es decir, un salario de 302,70, voy a ver que sobre los ingresos va a haber un ISR causado y un subsidio causado. El subsidio causado, como les decía, equivale a la mitad de los 390,2. O sea, ahí voy a multiplicar por los días y digo, bueno, este es mi subsidio de esta quincena, porque así están parametrizados la mayoría de los sistemas de nóminas, ¿no? Entonces, en una nómina normal, yo tendría un ISR de 142 pesos por quincena y al final estaría teniendo un ISR total de sumar estos ISRs causados, 675, menos el ISR perdón, el ISR causado menos el subsidio causado de 390, me da un ISR retenido de 284. Entonces sería como que el primer caso que ocurriría. A ver si lo puedo aquí hacer anotaciones para que ustedes lo vayan viendo. Entonces estamos hablando de este primer caso, ¿no? Eh, Luego tendríamos una nómina en donde recibimos el límite, pero ya tenemos un bono, ¿no? Aquí sí ven la diferencia entre lo que percibo esta quincena y lo que percibo la segunda, son 1,000 pesos de más. Entonces, ya paso de los 9,081 que era mi límite, ya paso a 10,081, por lo cual pierdo el subsidio del mes. O sea, ya no tengo derecho a ese subsidio. Pero lo que pasa es que en la primera quincena yo no sabía que esto iba a ocurrir. Yo no sabía que me iban a dar un bono de 1,000 pesos. Por lo tanto, yo al trabajador le calculé su ISR retenido descontando el subsidio causado. Por lo tanto, en la primera quincena, yo nada más le desconté 142 de ISR, ¿no? Cosa que si hubiera perdido el subsidio o si desde el día 1 hubiera ganado 9,082, seguramente estaría pagando pues más de ISR. En realidad estaría pagando pues esos 337 pesos por cada quincena. ¿Qué pasa luego entonces? Que al momento de que yo pierdo el subsidio, le tengo que retener más impuesto en la segunda quincena, que es la diferencia de los 195, y pues al final pues termina pagando más ISR en la segunda quincena y pues va a ver su pago en su nómina más chiquito y seguramente nos va a preguntar, oiga, pero ¿por qué me pagaron menos? Ah, pues es que el ajuste de subsidio. O sea, no van a entender qué es eso, ¿no? Si los contadores no lo entendemos bien, imagínense los empleados. Entonces, bueno, luego también vamos a ver el caso contrario, como les decía, se puede perder o se puede ganar también. Vamos a hacer el caso contrario aquí. Vamos a pensar que tenemos un sueldo diario de 248,93, que si no mal recuerdo es el salario mínimo, por lo cual en la primera quincena traíamos un ingreso de grabado y aquí pues
habrá gente que diga, oye, Edgar, pero el artículo el 96 de la ley SR que el salario mínimo no tiene. Creo que, si no mal me equivoco, y que me corrija Dalinda, que aquí tenemos un centavo de más porque el salario mínimo es 0.92. Eh, vamos a suponer que sí es esto y perdemos automáticamente ese beneficio que dice por ahí, si nos puedes confirmar, Dalinda. Sí, esta persona en la primer quincena tuvo un bono. Ah, ok. Por eso perdió o sea, bueno, ya no se toma el que no se les detenga. Ah, ok, pero sí es el mínimo entonces, ¿no? Sí es el mínimo, sí es el mínimo. Ah, ok, ok. Bueno, entonces eh, puede pasar una cosa, que no gane el mínimo, ¿no? Y que automáticamente pierda el ISR, o que en este caso, aquí no lo había leído bien, el bono en la primera quincena nos haga que gane yo una diferencia que me haga perder el subsidio causado, ¿no? Y en la segunda, ya pues tendría yo que regresar el efecto de todos, pues de los dos periodos, ¿no? Porque realmente, como habíamos visto aquí, pues lo ideal sería una nómina sin cambios, en donde cada quincena me daría un subsidio causado de 195, pero aquí al no tener el primero y recibir un salario inferior en la segunda quincena, pues sigo estando en los 9,081 pesos, o sea, en el límite, está por debajo, por lo cual sí me corresponde los 390 pesos. Luego entonces, pues en la segunda quincena, pues no le tengo que retener prácticamente ya nada, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, pues también el trabajador se va a ver beneficiado en la segunda quincena en este ejemplo. Entonces, estamos viendo cómo respondemos a las preguntas que tenemos previamente de, oye, ¿me debo de preocupar sí o no por el ajuste cuando mis salarios eh, sean mayores de los 9,081, cuando sean el mínimo? O sea, vamos a empezar a ver aquí algunos ejemplos en donde ustedes mismos van a ir encontrando estas respuestas. Pero de entrada, aquí ya vimos que el tema de tener bonos, el tema de tener salarios variables, ya nos va a ocasionar forzosamente la generación del ajuste al subsidio, ¿no? Y bueno, aquí, ahí está, borrar mis dibujos. Ok, entonces, en pantalla ustedes van a ver lo que es el ajuste al subsidio. Entonces, si ustedes analizan aquí, es la misma información que veníamos presentando en la diapositiva anterior, solamente que ahora, pues, vamos a tener que hacer algunas cuestiones eh, en la última quincena, en la última nómina de la quincena, para reflejar correctamente en nuestros recibos, en nuestros FDIs, esta información. Entonces, vemos el primer caso en donde tenemos un ingreso grabado mensual de 9,081 y aquí es donde entra un poco la controversia en el tema del ISR. Si ustedes están viendo en pantalla, dice ISR mensual y al lado dice cálculo mensual. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el ajuste? Bueno, aprovechamos el momento para decir, bueno, vamos a traernos las bases a la misma tabla mensual. Es decir, voy a revisar qué hice en el ISR y qué hice en el subsidio. El ajuste, quiero enfatizarlo, el ajuste se llama ajuste al subsidio, no ajuste al ISR. Sin embargo, es muy común que en la práctica digamos, bueno, vamos a aprovechar el momento para ver si hay una diferencia también en ISR, porque pues yo ocupé las tablas quincenales y el hecho de ocupar una tabla quincenal en un pago con mayor ingreso seguramente me va a derivar en una diferencia de ISR. Luego entonces lo que tengo que hacer es, bueno, vamos a aprovechar, vamos a ver cuánto ISR sería por este ingreso grabado en el mes según la tarifa mensual y lo mismo voy a hacer con el ISR causado mensual para saber si lo que yo le retuve en las dos quincenas, pues realmente es lo mismo que todo el mes. En este caso, vamos a ver que hay una diferencia de 4.13 pesos. Es decir, eh, aparentemente, con lo que le retuve, sin que hubiese un cambio de salario mixto,
por el hecho de ocupar diferentes tarifas, ya hay una diferencia de 4 pesos, que en este caso es un saldo a favor que el empleado tiene que debería de reintegrárselo. Ahora bien, me preguntarán, Edgar, a ver, estamos hablando de ajuste de subsidio y yo aquí no estoy ajustando nada de subsidio, es ISR. ¿Qué acaso no hay un procedimiento anual en donde yo pueda recalcular esto? Porque el ISR sí es mensual. Tú me has estado viniendo diciendo a lo largo de este curso que el ISR es anual y el subsidio es mensual. Entonces, ¿por qué me haces ajustar este ISR y de reintegrárselo? Bueno, esto es opcional. O sea, esto es un criterio que nosotros aplicamos y es lo que debería de hacerse quizá para no tener diferencias en la declaración anual, aprovechando que ya nos pusieron a recalcular el subsidio, ¿no? O sea, tampoco está prohibido hacer esto, eh, lo podrías hacer, ¿sí? Y en el sistema, por ejemplo, de contabilidad digital, está como una opción. O sea, este reintegro es, ¿lo quiero aplicar o no lo quiero aplicar? Eso ya es una cuestión que ustedes tienen que decidir, pero es una sugerencia que debería hacerse, ¿no? El hecho de que aprovechemos para ajustar ese ISR también. Vamos a ver qué ocurre en la segunda columna, que es el ejemplo de un salario diario de 302.70, el mismo, pero con un bono en la segunda quincena. Ahí si recalculamos el ISR, ya nos sube a 779.71. Lo vamos a ver. Y luego entonces automáticamente perdemos el subsidio para el empleo, ¿no? Pero yo ya le había otorgado al trabajador 195 pesos, por lo cual tendré que hacer una reversa en mi subsidio causado. Y yo aquí le digo ajuste informativo porque justamente no le va a traer ningún efecto eh, en dinero al final al trabajador, porque lo que sí voy a tener que ajustarle y descontarle de más con la clave D02, que es la clave del ISR, son 188 pesos. ¿Por qué? Porque de los 791 que recalculé, que ya perdió el subsidio, que es cero, y el ISR que yo le debía haber retenido, en una quincena le retuve y en la segunda quincena me lo va a calcular el sistema, todavía hay una diferencia de 188 pesos que no le quité, que en parte, si ustedes alcanzan aquí a ver las cifras, como que les hace un poco de lógica, pues son los 195 pesos y por ahí, pues el efecto de los 4 pesos o algo un poco más, porque son cifras diferentes, de la parte que sí se ajusta por el ISR naturalmente. Es decir, si tú tienes dos cifras que manejaste de forma quincenal y luego mensual, siempre te va a dar un pequeñito ajuste de ISR, aunque no haya subsidio, o sea, aunque nunca hayas tenido subsidio. Y bueno, ya lo comentamos, tú decidirás si optas por eso. Pero en este caso, como hay un ajuste por el efecto del subsidio, pues ya estamos aprovechando a poner el monto de ISR correcto que deriva de este recálculo, ¿no? Como le llamo yo. Y tenemos el caso contrario, ¿no? Aquí en la primera quincena tenemos ya al final un salario de 8,317,90 centavos. Nos genera un ISR de 587,89. Y aquí al revés, o sea, no le había dado subsidio, por lo tanto, le tengo que dar el subsidio y con el ISR que se supone que le debo de retener, pues entonces ya nos queda una cantidad a reintegrar de 144.48, ¿no? Y aquí yo diría, sí es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ajustar esta cantidad. En mi último recibo de nómina, yo tengo que manifestar el subsidio causado y en ese CFDI voy a declarar los 390.12. Voy a regresarme a una diapositiva. Fíjense, el hecho de que ustedes en su CFDI vean aquí un nodo que se llama tipo pago, tipo otro pago 2, 17 es la clave de subsidio, que era el entregado, dice cero, ¿verdad? Pero aquí tienen ustedes también
este dice 0, tiene yo le llamo subnodo que se llama subsidio causado. En algún momento cuando empezó la versión de CFDIs de nómina, esto no existía y la autoridad se dio cuenta que con las anuales pues le estaba haciendo falta este dato. Entonces incorporaron la obligación de manifestar el subsidio causado en este nodo del subsidio entregado. Entonces, el hecho de que yo no tenga subsidio a entregar y aparentemente en dinero no le afecte nada al trabajador, yo diga, pues parece que no necesito hacer nada en mi nómina, ¿no? Espérame, ¿no? Porque sí tienes que manifestar este monto de subsidio causado en tus FDI. Entonces, ahí con mayor razón es muy, muy importante, ¿no? O sea, si está bien manifestado el subsidio, no pasa nada. Eh, es solamente decía en el caso eh, del primer ejemplo, donde estamos sin ninguna, sin ninguna incidencia, sí hay una diferencia de reintegro, pero a diferencia de pues manifesté el subsidio correspondiente correctamente en cada quincena y pues solamente es un efecto, como les decía, de el ISR anual. Ahora vamos a ver qué pasa con las nóminas semanales. Bueno, aquí lo que vamos a ver es dos situaciones, ¿no? La primera es, si nosotros seguimos la redacción del decreto como está ahora y también la misma redacción del 10º transitorio, vamos a encontrar que hay que dividirlo entre 30.4 para sacar el diario. Y cuando hagamos esto en una nómina semanal, vamos a encontrar que nuestro subsidio total le va a hacer falta manifestar 26 pesos, porque multiplican 91 por 4, le va a hacer falta 26 pesos para llegar a los 390 pesos. O sea, nos va a hacer falta subsidio. Luego, entonces, algo que se estaba manejando en varios blogs y en varios contadores, especialistas en nóminas, nos dicen, mira, no le hagas caso al decreto. Tú divídelo según los días que vaya a tener ese mes. Si ese mes son 4 semanas de 7 días, pues divídelo entre 28 para que tú le otorgues justo en cada semana los 390 pesos y no tengas diferencia al final del mes para entregar nada en el subsidio, no hagas ningún ajuste y todos felices y contentos. Y eso puede funcionar hasta cierto punto. Entonces diré, oye, con esto ya no hay ajuste. Espérame, no. O sea, hasta ciertos salarios, que ahorita vamos a ver, puede funcionar esta solución o esta alternativa. Pero ya cuando pasas, en el caso de las nóminas de 5 semanas, vamos a ver el efecto. Fíjense en el siguiente ejemplo. Tenemos el caso de los 30.4, le seguimos dando su subsidio de 91 cada semana, pero vamos a encontrarnos que cuando lleguemos a la semana 5, los 1890 va a ser que pase los 9081. Por lo tanto, ya perdimos el subsidio. Entonces, tendré que reversar estos 364 que iban para que al final no tenga subsidio entregado. ¿Nos ayuda el dividirlo entre 28? Pues un poquito, porque el efecto es menor. O sea, le iba dando 78, 78. Y al final llego a los 312 y pues el monto es menor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo quedaría el ajuste al subsidio. Entonces, de todas maneras, o sea, va a haber dos cosas que podamos hacer. Sí nos ayuda a dividirlo entre el número de días que tenga ese mes, ya sean semanas, 4 semanas, 5 semanas, 28, 35 días, nos va a ayudar a reducir el impacto que pueda generar, pero no nos va a eliminar el ajuste del subsidio si llegamos a rebasar por la quinta semana los 9081. Entonces,
yo por aquí lo ponía, se los voy a adelantar. Si estamos hablando de nóminas semanales, podríamos llegar a un salario que no cambie de 259.45, si es un poquito arriba del mínimo, que aunque llegáramos a las 5 semanas, ya no pasaríamos los 9,081 y por lo tanto sí podría funcionar esta estrategia. Entonces, ustedes tienen que analizar, bueno, o sea, estar al pendiente de cuáles les va a funcionar y cuáles. Regresando un poquito aquí al ajuste mensual, vamos a ver qué ocurre justamente con el ajuste en este tipo de nóminas semanales. Obviamente aquí vemos el caso en donde evidentemente haciendo el ISR, o el cálculo ISR, tenemos el mismo monto, llegamos a lo mismo porque simplemente vamos a dividir el ajuste en una cantidad, lo vamos a diluir en menos o más semanas o más días, perdón, y vamos a llegar a tener los mismos 390 pesos. No va a haber un efecto al final. Si hago el ajuste, no va a haber ningún un efecto, porque en la última quincena lo que voy a tener que hacer es justamente hacer este reintegro que nuevamente les decía es opcional. Si lo manejo con 28 y no paso del salario que les dije hace rato, pues no tendría que correr ningún ajuste, o sea, en el sistema, porque pues ya se los habré otorgado los 390 pesos. Y entonces, si quiero nada más reintegrar este ISR, pues sí tendré que hacerlo también para esos trabajadores y ya tener todo, digamos, ahora sí que alineado al mes, ¿no? ¿Qué pasa con las semanas o los nóminas semanales de 5 semanas en un mes? Vamos a ver que aquí ya pasamos los 9,081 en ambos casos. Y les decía, lo único que va a variar es que el subsidio va a ser diferente y entonces por lo tanto el ajuste va a ser menor. Pero de todas maneras, lo que tengo que hacer es recalcular el ISR y al perder el subsidio, pues obviamente vamos a tener no solamente que este subsidio que le habíamos dado, manifestarlo, y ahorita vamos a ver por qué aquí en 2 lugares. Oye, ¿por qué lo tengo que manifestar en 2 lugares? Ya con eso vamos a prácticamente cerrar el curso. Pero bueno, aquí vamos a decir, recalculamos, no tenemos subsidio, el subsidio que teníamos lo vamos a reversar y haciendo este cálculo, lo que me dice mi fórmula de sumar y restar es que al tener un ISR de 711, ya no tener subsidio y pues lo que ya había acumulado o retenido previamente en estas semanas, perdón, vamos a tener todavía una diferencia a pagar de 412, ¿no? Aquí va a ser lo mismo, solamente que el efecto va a ser menor, porque dividimos según semanas. Y en el caso del subsidio que ya le habíamos otorgado en semanas previas, o no otorgado, más bien, la palabra correcta es, ya habíamos declarado, por eso le puse ajuste informativo, ya habíamos declarado en nuestro nodo, que les acabo de mostrar cómo se ve, el subsidio causado, pues ya lo vamos a tener que reversar y decirle al SAT, ¿sabes qué? Pues ese subsidio que te manifesté, elimínalo porque realmente no va a haber un subsidio, no tengo subsidio y cuando tú leas los comprobantes, si yo dejo ese nodo, pues aparentemente le toca subsidio y pues por el monto mensual ya no le toca, ¿no? Entonces aquí yo les diría, ¿por qué vamos a ocupar 2 veces eh, una clave o por qué lo vamos a manifestar 2 veces en los comprobantes? Porque si nosotros lo manifestáramos en la clave nada más 107, que es la deducción, hay una clave que el SAT tiene que es deducción 107, ajuste al subsidio causado. Es lo que tiene que darle reversa, por así decirlo, al ajuste, digo, al subsidio causado para que queden ceros. Entonces yo tengo que declarar esta clave, la 107, para que de lo que yo ya traía disminuya y quede en ceros, ¿no? Ahora,
si yo lo hago de un lado, en mi comprobante, pues tengo percepciones y deducciones. Entonces va a quedar como una deducción y va a quedar como un descuento. Entonces yo pues, realmente no le voy a descontar al trabajador porque lo que le voy a descontar es nada más el ISR. Luego entonces tengo que manifestar en otro lado el mismo importe para que aquí le pusimos la clave 8 para que me dé, digamos, matemáticamente la información correcta. Ahora bien, hay todavía la duda de si podemos usar la clave 08 otros pagos, porque el SAT no se ha manifestado al respecto y como la mecánica cambió, si ustedes analizan cómo estaba la mecánica anterior, por ahí tenemos un blog donde más o menos explicamos cómo estaba la mecánica anterior, era mucho más complicado porque entraba en juego el subsidio entregado. Entonces ahora era quitarle lo que le entregaste de subsidio, o sea, no solamente quitarle el ISR, sino además quitarle lo que le diste de subsidio. Y entonces en este quitapón, ¿no? De quito aquí, pongo allá, había varias claves que teníamos que utilizar para manifestar correctamente la información. Ahora reducimos esta información, pero no hay una clave precisa que diga este tema, ¿no? O sea, no hay un concepto que claramente lo identifique. Nosotros lo ponemos ahí porque creemos que o el SAT va a dejar o sea, va a dejar ponerlo ahí o va a generar una parecida en donde pueda ponerse esa información. Entonces, yo al momento, si hoy lo tengo que estar mandando al SAT mis recibos, yo lo pondría ahí porque es la que más se parece y además no tiene un efecto en las deducciones, sino que es nada más informativo. Entonces, por eso yo creo, y mi recomendación es ponerlo ahí, vamos a también estar viendo qué es lo que dice el SAT al respecto. Vamos a escuchar en las próximas semanas o meses. Es muy temprano porque pues tiene un mes prácticamente, ¿no? O sea, hoy estamos cumpliendo un mes, 11 días básicamente de esto. Y pues bueno, nosotros ya pasamos un mes que justamente, aparte, lo diría como el presidente, nos cayó como anillo al dedo, y a nosotros nos cayó de la patada, porque eh, pues mayo fue un mes de 5 semanas, entonces ya debimos de haber hecho nuestro ajuste en mayo en nóminas semanales. Y yo les preguntaría aquí a muchos, o a la mayoría, ¿hicieron su ajuste? De entrada, nosotros liberamos las mejoras, me parece que no me hagan caso, los primeros días de junio. O sea, para el 31 de mayo no estaba. Entonces, en el sistema no lo pudieron hacer. Y la mayoría de los sistemas por allá afuera decían, hazlo manualmente, ponle, ahora sí que sobrescribe los números. Eso es lo que te decían la mayoría de los sistemas. Nosotros en algún momento llegamos a decir, bueno, en el caso del ajuste, porque el subsidio sí lo estaba calculando bien, pero el ajuste pues todavía no está listo. O sea, estamos trabajando en desarrollar las fórmulas para poder hacerlo de forma automática, pero ahorita no está. Entonces, si ya tienes que hacer el ajuste, sabes que tienes que hacer el ajuste, pues hazlo manualmente. Bórrale el monto, pero todavía queda esta duda de, oye, si lo estoy declarando en las claves correctas del CFDI, no, ni nosotros lo sabemos. O sea, asumimos que esa puede ser. Vamos a ver nada más, ya para terminar, en Conta Digital, para que lo llevemos a la práctica, qué tendrían que estar haciendo, cuáles son las opciones, cómo se ven, y también cuáles serían las opciones si ustedes ya timbraron su nómina y no hicieron el ajuste del subsidio. ¿Hay forma de remediarlo? Sí, hay forma de remediarlo. Ahorita vamos a ver. En el tema de que si no hice el ajuste va a funcionar muy parecido a lo que veníamos haciendo cuando pues teníamos el ajuste anterior, porque pues realmente eh, no cambia la lógica en cuanto a qué tenemos que hacer, pero sí, obviamente los números pues, sí van a ser muy diferentes, ¿no? Entonces, en el manual, para aquellos que tengan dudas, en el manual tenemos el procedimiento descrito, que ahorita se los voy a medio platicar porque ya estamos un poquito encima del tiempo.
Y ahí viene en el manual un poquito más a detalle de qué hacer si no hice el ajuste al subsidio. Bueno, estamos en el demo, ¿no? Entonces, la primera parte que tenemos que ver es, yo les recomiendo ampliamente en parámetros opcionales poner aquí, calcular subsidios según semanas, ¿no? O sea, les repito, no nos releva del ajuste del subsidio, pero nos reduce el efecto y chicle y pega, nuestros salarios son mínimos, bueno, mínimos o el tope que les comenté hace rato, y pues no tendríamos un efecto aunque no hiciéramos el ajuste, ¿no? Solamente el tema del ISR. Y la otra parte es que si yo quiero devolver el ISR retenido en exceso, le ponga que sí. Les digo, nuevamente es criterio, recomendación que sí, pero no es obligatorio. Entonces, bueno, ustedes lo pueden también parametrizar a su. Y después de que hicieron esto, este, vamos a nóminas. Entonces, si ustedes ya hicieron una nómina, por ejemplo, y esta es la última nómina del periodo, lo que tendrían que hacer para decir, oye, es que yo ya hice mi nómina, sí, ya la timbré, ya todo, o sea, y hice mal, no ajusté, ¿no? Porque recuerden que si ustedes van a hacer una nómina ya pensando en que van a hacer el ajuste, cuando la hacen aquí, ustedes tienen que decir que es una nómina de ajuste y tienen que seleccionar las fechas que aparezcan, los periodos previos, ¿no? Si es una nómina quincenal, seleccionar la quincena previa. Si es una nómina semanal, van a tener que seleccionar las 3 quincenas o 4, en el caso de la mayoría van a ser 5 nóminas, van a ser 4 previas, porque es cuando más se da el ajuste. Y aquí, si ustedes no lo hicieron y ya hicieron la última nómina sin el ajuste, entonces lo que van a tener que venir a hacer es, aquí hay una opción de duplicar, la van a duplicar, le pueden poner, no sé, nómina correcta, qué sé yo, y van aquí a seleccionar el ajuste, ¿no? Entonces, una vez que ya esté esto, lo que ustedes van a hacer es recalcular sus nóminas, les va a dar una información de cuál es el monto correcto en el caso del ISR del subsidio, porque de lo demás, pues debería de haber sido correcto, a menos que ustedes hayan hecho modificaciones del sistema que les afecte eso, ¿no? Pero justamente por eso se trata de duplicar, porque el duplicar nos manda la información de lo que ya estaba en su momento timbrado. Ahora, ya ustedes se van a poder dar cuenta en los reportes de nómina, si no mal recuerdo, está este reporte comparativo de ajustes mensuales. Entonces, aquí ustedes van a poner las dos nóminas que tienen. En el caso de la nómina, por ejemplo, la que timbraron la primera y luego la que ya recalcularon duplicada, y les va a generar un reporte para que ustedes vean sus diferencias y entonces ya vean ustedes qué es con los conceptos que se tienen. Ahorita no están los conceptos, digamos, que van a ser los definitivos en cuanto yo les decía, la clave de 08 es la que deben de usar. O sea, les va a dar las diferencias, pero probablemente no les va a dar la clave correcta, porque ni siquiera nosotros sabemos si esa es la clave. O sea, el efecto, digamos, matemático y de declarar aunque sea ahí, este, pues es como se llama lo que ahorita tenemos. Ahora, pueden esperarse y decir, ¿saben qué? Me espero hasta que la autoridad ya me dé las claves y ahí hago el ajuste. O sea, si realmente lo he venido haciendo así, pues lo seguiré haciendo así. Digo, ahí ya depende de cada criterio. Tendrías que corregir más nóminas, y bueno, realmente si no fuera esa la clave que el SAT establece para el tema del ajuste del subsidio causado, pues lo único que tendrías que hacer es una corrección literal informativa, ya no una corrección como tal matemática. No le tendrías que descontar al trabajador, no le tendrías que dar de más, etcétera. Entonces, aquí finalmente ustedes deciden, ustedes analizan cuál es el criterio que más les conviene
y pues ya ocupan las herramientas que Conta Digital tiene. Acuérdense que Conta Digital es una herramienta nada más. Ustedes al final como contadores tienen la última palabra, tienen el criterio suficiente para saber qué van a hacer. Entonces nosotros les dejamos las herramientas, les damos la información que tenemos de subsidio y ustedes ya deciden cuál sería el procedimiento, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ahora vámonos a las preguntas y respuestas. Dalinda, si me apoyas. Claro que sí. Nos pregunta Mariela Pulido. Dice que donde trabaja les hicieron un ajuste, que se supone que es por este tema, de 300 pesos. Y pues, o sea, ella considera que realmente está mal. Utilizan otro sistema, pero pregunta si creemos que sea por efecto de configuración. Probablemente. Ya, ¿cómo se llama? Una pregunta que el área de soporte te puede responder ya en concreto y una muy buena oportunidad para cambiar el sistema también, ¿no? Ok. Sí, yo creo que sí puede ser por tema del ajuste mensual o puede ser tema de configuración. O sea, ahí ya sería con datos exactos el verificar, como usted Claro, dice. sí. Ok. Y bueno, pregunta Ernesto Sosa. Si el subsidio es mensual, ¿por qué cuando se paga semanal y son 5 semanas se deben tomar los 35 días? Bueno, para diluir ese efecto y que no tengas una diferencia, ¿no? En el caso les decía, yo creo que lo contestamos en el curso, en la presentación que acabamos de dar. O sea, eso se hace para dividirlo entre 5 periodos y que no haya diferencia, ajustar, pero siempre y cuando el salario, pues, sea un salario que por ahí les ponía, hacen las semanales, los 259 pesos con 45 centavos. Si tus salarios rebasan eso, evidentemente el ajuste lo vas a tener que hacer y va a dar lo mismo si lo divides entre 30.4 entre 28 días entre 35. En lo que lo dividas, vas a tener que hacer ajuste. Ok. Tengo una pregunta igualmente de Ernesto Sosa que suena muy interesante. Bueno, es algo a recalcar, que dice si el subsidio es por ingreso grabado, si me dan un vale de despensa que está exento, no afectará, ¿verdad? Sí, esto es ingresos grabados. Eso es una pregunta muy importante. O sea, todos estos ingresos grabados, los exentos, pues no entran en el caso del subsidio, ¿no? Correcto. Nos dice Fernando Ramírez que tiene una duda si opta por calcular la retención de ISR con la tarifa mensual, o sea, aplicando el subsidio 390. Su duda es si este importe de subsidio está calculado en base al promedio mensual de 30.4. La base de mi ingreso grabado también la debo calcular con 30.4 o se calcularía en base al número de días que tenga al mes, 30, 31, 28. Y pone el ejemplo, 248.93 por 30.4 da 7.567 o por 30 da 7.467. ¿Cuál es el correcto? Pero él se refiere Habla, al ISR. está hablando aquí en tema del sueldo, que si el sueldo se calcula en base a días exactos, o sea, que por ejemplo en el sistema tenemos la opción de días exactos o promedio, que si eso afecta en relación al subsidio. Sí, otra de las cuestiones que por ahí te digo, hablábamos con nuestro asesor Miguel Fajardo, era justamente que en este tipo de situaciones, o sea, la ley te pone el 30.4, pero te afecta en todos los cálculos. Yo creo que lo ideal y lo que hemos venido haciendo en Conta Digital es generando opciones para que dejemos de usar los factores 30.4 y empecemos a usar los factores eh, 15, 7, ¿no? En el caso de las nóminas semanales, porque justamente a la hora de hacer estos cálculos siempre tenemos diferencias y no nos dan los montos, ¿no? Hace unas semanas igual hicimos un ajuste en el tema de crédito Infonavit porque también teníamos ahí diferencias y todo es por este efecto y tiene o sea, su razón de ser y por ahí ustedes tienen chance de leer un blog que sacamos, la diferencia entre sueldo y salario, justamente hablábamos de dónde nace este famoso 30.4, que hasta la ley del ISR o en el caso del subsidio lo toma, ¿no? Que es dividir 365 entre 12, en 12 meses, pues por eso te da 30.4. Pero a la hora de tener bases diferentes, porque dices, oye, el subsidio lo voy a dividir entre 30.4 y el ISR o más la parte para grabado lo voy a dividir entre 30, pues ya como que empieza a hacer un poco de ruido porque no son bases iguales. Eh, pero pues también tenemos que tomar en cuenta que la Ley Federal del Trabajo nos habla de semanas de 15, de 7, quincenas de 15 días, así lo establece,
por lo cual la sugerencia justamente es esta, ¿no? O sea, si vamos a calcular en el caso del subsidio la base, pues que sean 28 días y 35 días y no lo hagamos, porque así serían siempre semanas de 7. No lo hagamos con 30.4, porque entonces estamos cayendo, sí, o cumpliendo con el ¿cómo se llama? El decreto, pero pues nos estamos complicando la vida en nuestras nóminas. Por eso yo le decía, bueno, es como una opción, porque al final del día, pues estamos cumpliendo con entregar los 390 puntos al final del mes. O sea, lo único que estamos haciendo es, te lo voy dando pues en pedazos hasta completar los 390 y no me atengo a siempre hacer un ajuste al subsidio. En el caso del ISR, pues la misma autoridad publica tarifas quincenales, tarifas mensuales, pero que creen que también lo dividen para sacar la tarifa, también lo dividen 70.4. Entonces, creo yo que el procedimiento correcto es llevar tanto el ISR como el subsidio a una tarifa mensual y luego entonces, pues tener las mismas bases, ¿no? No. Nos comenta Mafer Pérez, nos pregunta, ¿el subsidio debe verse reflejado en cada recibo de nómina? ¿Qué pasa si se ve reflejado pero no está restando? Sí, o sea, se tiene que ver reflejado. Acuérdense que el subsidio es causado, entonces no disminuye ningún monto, porque el ISR por lo general va a ser mayor. Entonces, tú tienes 100 de ISR y tienes 50 de subsidio, vas a tener que pagar 50 de ISR. ¿Y qué te van a retener? ISR. O sea, el subsidio en tu recibo a simple vista no jugó ningún papel. Y tú dices, mi recibo está bien porque yo le estoy quitando el ISR, pero no estás declarando el subsidio causado de 50 pesos. Por eso yo le llamo dato informativo, porque realmente no te está afectando nada. Y justamente recordemos que había declaraciones informativas en febrero. El SAT se engolosinó con el CFDI y dijo, ahora voy a hacer lo mismo para las nóminas, pero se los olvidó que estábamos acostumbrados a una lógica en donde hacíamos recálculos anuales y lo hacíamos en las declaraciones informativas. Ahí poníamos la información de los trabajadores, tuviese cálculo o no tuviese cálculo. Declarábamos lo que era lo correcto en ese momento. Y de ahí el SAT agarraba la información para las anuales. Cuando se dio cuenta de que, ups, al final del día, me encanta tener la información, pero ya se me complicó el tema del subsidio, crea este adefesio de mecánica para ajustar el subsidio causado y luego entonces crea todas estas claves y quítala aquí, ponla allá, entonces te crea muchas claves que son literalmente informativas. Por eso yo les decía, tienes que ponerle la clave 107 como deducción, pero además darle otra clave que es la 8, que es la que más se asemeja, para que al final el poner y el quitar en tu recibo te dé un efecto cero y sí le estés informando lo que él quiere, ¿no? Sí, es correcto. Nos preguntan, ¿qué pasa si no se hace ajuste en los recibos de nómina? O sea, el ajuste al subsidio. Pues te digo, ahí sería uno, que tienes la posibilidad de no estarle reteniendo lo correcto. Si no le estás reteniendo lo correcto y tu trabajador es de los que le vas a hacer el cálculo anual, pues quizá ahí lo puedas subsanar en la anual. Pero si no, estarías informando mal lo que, pues si el SAT en este artículo que les leí del transitorio está tomando la información de los FDIs, o sea, no está haciendo un recálculo en la declaración anual de personas físicas, a lo que yo estoy entendiendo. Entonces, si no lo hace, por lo tanto, también le estás afectando al trabajador o le estás beneficiando, pero en el tema de una devolución o algo le pudiera afectar, porque si tú le manifiestas un subsidio de más, pues literal, al SAT si revisa, va a ver, oye, ¿cómo puede ser que un trabajador, pues tiene sus controles también, no creo que sean tan tontos, ¿verdad? Pero, oye, no puedes ganar más de 390.12 de subsidio al mes, y si tú le manifestaste una cantidad superior, te va a llegar o una revisión, eh, o te van a rechazar las devoluciones en el caso de las personas físicas. Y si es de menos, pues ya le fregaste al trabajador porque le vas a hacer pagar más ISR. Seguramente va a venir a reclamarte después. Entonces, obviamente, sí tiene consecuencias, buenas y malas. Sí, es correcto. Nos pregunta Monserrat García, entonces, ¿el ajuste al subsidio desaparece? ¿El cálculo mensual que se hacía para nóminas menores a un mes? No, el subsidio de ajuste. Desde el día 1 del decreto nos dimos cuenta de que esto no iba a desaparecer, ¿no?
O sea, el subsidio permanece. eh, Solamente podríamos optar para aquellos trabajadores que no tengan derecho a ajuste al subsidio, el tema de el recálculo mensual de ISR. Es lo único que pudiéramos brincarnos si no tenemos, o sea, si tenemos cero subsidio, si ya no tienen derecho los trabajadores a subsidio, entonces, en ese caso, pues sí tendremos la opción, si lo queremos ver así, de no hacer el ajuste al subsidio, porque pues al final del día ahí sí no hay tanto efecto, más que, bueno, estamos declarando, eh, digamos, un ISR que pudiera ser en exceso, que seguramente en la anual lo vamos a tener que compensar, lo podemos hacer, el procedimiento ahí está. Salvo eso, pues yo creo que al final lo ideal es sí hacerlo en todos los casos, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, nos preguntan que si tienen sueldo de 14,000, pues no entra en el tema del subsidio. O sea que se respondió con la misma respuesta a la anterior. Pues hay algunas preguntas como más específicas sobre importes. Nos dicen que pues, si el SAT pone nuevas claves, sería a partir de esa fecha que se tendrían que utilizar en cuanto al ajuste de subsidio. Las que comentaba que desaparecen y pues, no estamos seguros de cuáles van a implementar, pues nos comentan por ahí que pues, a partir de ese momento se tendrían que utilizar. Sí, realmente te digo, o sea, mientras no haya nada, pues lo más razonable o que pudiéramos utilizar pensando en que no tiene ninguna afectación matemática, eh, es esa clave que les sugerimos en esta presentación, pero como tal no lleva el nombre exacto, entonces pudiera prestarse a confusión, por lo que tenemos que esperar las reglas del SAT, pero ya podemos por lo pronto al menos tener la certeza de que los montos van a estar correctos. O sea, yo le voy a declarar el subsidio causado correcto, le voy a quitar el subsidio, la deducción, que es el ajuste del subsidio, eso va a estar correcto, eso no cambia. Solamente la otra clave, que te digo, probablemente el SAT diga, pueden usar la misma, o por miscelánea diga, si usaron la clave anterior para esto, pues no tiene ningún efecto. No lo sabemos, la verdad que a veces el SAT nos sorprende con sus nuevas disposiciones. Entonces, nada más que estar atentos. Yo lo que les diría es, pues lo que pueden estar tranquilos es que están haciendo el ajuste correcto, están haciendo el procedimiento correcto y están quitando los montos que no les correspondían a los trabajadores para declarar. O sea, para mí lo más importante es declarar que no tienen ese ajuste, ese subsidio y hacer el ajuste al subsidio, ¿no? La clave de 107 para mí sigue siendo y va a seguir siendo la clave que se va a tener que usar, solamente que vamos a esperar las reglas del SAT. Nos pregunta Alberto Dan Rebollar, ¿cuál es su opinión cuando hay salario mínimo? Ni se calcula ISR y obviamente no se calcula subsidio, que por ahí nosotros tenemos las opciones diversas en Conte Digital. Depende de un criterio, pero nos preguntan su opinión al respecto. Sí, o sea, el artículo 96 es muy claro, ¿no? Salario mínimo no tendrá ISR a cargo. Ya ahorita nos quita el tema de no tener subsidio entregado, nos quita la posibilidad de decirle, ah, pues cero ISR y aparte le entrego, porque ahora pues nos entrega. Entonces, el efecto, pues ya ahorita es más fácil decidir, ¿no? O le pongo ISR o no le pongo ISR. Creo que hoy en día ya no tenemos ese dilema. Salarios mínimos, si quiero aplicar el 96 de la ley ISR, no tendría caso o no habría por qué ponerle que sí le entregue subsidio porque no le va a entregar. Ahora bien, nuevamente, yo siempre escucho a mi asesor de nóminas porque pues, yo no soy el experto en este tema y él me dice que muchas veces eh, pues los criterios no implican el tomar una disposición ahora sí que de palabra textual y aplicarla. O sea, porque si somos muy rígidos, luego tenemos problemas en otros temas. Y en el caso del salario mínimo, pues a veces llegamos a tener algunas prestaciones adicionales que si en los primeros meses no le retuve ISR por este efecto que le quise dar el beneficio y en algún momento le doy un beneficio extra, un bono, algo así, va a generar ISR en ese periodo, pero cuando haga su cálculo anual, ahí le va a botar lo que no le retuve durante los periodos anteriores. Entonces,
él me decía, pues yo le doy un peso más y ya. O sea, no me pongo en problemas. O sea, porque muchas veces por un peso más o 2 pesos más, quizá terminamos pagando más. Entonces, yo creo que tienen que hacer un análisis cada quien de qué van a hacer al respecto. Por ejemplo, imagínense los que ganan 9,082 pesos. ¿No sería mejor bajarles a 9,081? Dices, oye Edgar, pero ¿cómo les voy a bajar a 9,081 si no se pueden bajar los salarios? Bueno, redúcele la jornada, pon ahí, haz una baja en el IMSS y luego un reingreso o no sé, modificación de salario en donde le puedas dar esta reducción de jornada. No sé, hay varias estrategias o realmente aumentale sustancialmente, ¿no? Para que sea la diferencia, porque si no, el que gana 9,081 va a ganar más que el que gana 9,082. Y me estoy poniendo drástico con 9,082, pero yo diría que hasta 500, 600 pesos arriba de los 9,081 va a ganar todavía más el de 9,081. Entonces, tienen que hacer este análisis en sus nóminas. Por eso es un tema que cada quien tiene que mirar a sus nóminas, ver qué es lo que está pasando, decidir qué acciones van a tomar. Y por eso les compartimos esta información, porque no solamente tenemos que quedarnos con, ya le di clic aquí, clic aquí, clic aquí. O sea, sí el sistema nos ayuda, pero, o sea, tiene opciones. Entonces, si no escoge las opciones correctas, y si a lo mejor tú tienes un escenario de los que no planteamos en este curso y no lo prevé el sistema, pues toca la puerta al área de soporte y yo tengo este caso, ¿qué voy a hacer? Entonces sí, nos gusta darles la información para que ustedes entiendan cómo nosotros desarrollamos el software, porque, o sea, nosotros tampoco generamos las opciones en el sistema sin saber previamente los efectos que pudiera tener en sus números. Entonces, primero hacemos un análisis de toda la información, vemos que está pasando, recabamos ejemplos de nuestros mismos clientes y luego al final construimos el software. Pero al final somos una muestra de lo que puede estar pasando allá afuera. Entonces, hagan ustedes su análisis, por eso las plantillas que baja el sistema tienen esa facilidad de analizar la información. Y en el caso dado de que ustedes necesiten corregir algo, se puede corregir, se puede sobreescribir la plantilla. No es lo más recomendable que sugerimos, pero tiene solución para que se corrija y si en algún momento dado se puede incorporar esa mejora para que ya no estén haciendo esas correcciones o esos ajustes, pues se va a hacer, ¿no? Entonces, nuevamente los invito a que analicen el tema, repasen, sé que es un tema que a veces nos lleva a preguntarnos muchas cosas y que también requiere estar estudiándolo y repasándolo varias veces hasta que les queda claro. A nosotros nos llevó semanas que nos quedara claro realmente. Entonces, analícenlo las veces que sean necesarias. Por eso vamos a subir el video a YouTube, vamos a compartirles el material, sobre todo a los que nos marquen específicamente con dudas de esto, para que lo repasen antes de pues, preguntarnos o pedirnos que nosotros analicemos su nómina, porque les decimos al final es la idea ayudarlos, pero también no sabemos qué caso o qué situación pueda estar ocurriendo en su empresa en particular, por lo cual tenemos que hacer un análisis para ver si realmente es un tema de su configuración o un tema que nosotros podemos mejorar, ¿no? No sé si ahí hay más preguntas, Galindo, ya con esas nos vamos. Prácticamente ya todas quedaron respondidas, nada más había una más donde no tiene ajuste, pero pues les integran ISR, que es el mismo tema como los ejemplos que puso, donde tenía 4 pesos de reintegro por un ajuste al hacer el cálculo mensual. Ese es opcional, como les decía, o sea, realmente en ningún lugar la ley nos dice, ustedes tienen que hacer un recálculo mensual de ISR, es un recálculo o un ajuste al subsidio causado, por lo tanto, no tengo ajuste, no tengo recálculo, pero si quiero aprovechar el momento para hacer ese ajuste, pues lo puedo hacer. Claro, esas serían todas las preguntas. Bueno, pues agradezco como siempre a todos los participantes que nos hayan regalado este tiempo de su mañana, sabemos que están en cierres mensuales, de impuestos y ya casi las nóminas vienen, pero es un tema muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta para la generación de sus nóminas. Y pues, como siempre, a todos los que son clientes, los invitamos a que cualquier duda nos escriban por correo electrónico, abran un chat para ayudarlos con eso. Y los que no son clientes, pues puedan, si tienen más dudas, acercarse al área de ventas para que les enseñen, les hagan una prueba o una demo y
pues puedan conocer no solamente esta parte del ajuste al subsidio, que es uno de los de las características que tiene el sistema de nómina, sino todas las bondades que tiene el sistema, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho nuevamente su presencia y pues esperamos verlos pronto en algún curso. Que tengan buena tarde.